Bienvenidos a Contexto Global, el espacio donde exploramos a fondo los acontecimientos internacionales. Yo soy Jorge Hurtado y es momento de presentarles lo más relevante a esta hora. Cierre de campañas. Kamala Harris y Donald Trump están en estados disputados que podrían determinar quién gana la presidencia. Harris celebra 5 actos en Pensilvania, concluyendo el día en Filadelfia, mientras Trump visitó Carolina del Norte, está en Pensilvania y concluirá con un mitin en Michigan. Mañana se decide quién gobernará la Casa Blanca. Nuevo escándalo de corrupción sacude Guatemala. El gobierno de Bernardo Arévalo denunció el caso que involucra al exdirector del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Kijevix Vega, y al exmandatario del país, Alejandro Yamatei. Kijevix Vega habría recibido más de $100,000 como presunto trabajador de otra entidad estatal autorizado por Yamatei sin llevar a cabo ninguna tarea. Israel notificó la cancelación del acuerdo de cooperación con la UNRWA, la Agencia de Refugiados Palestinos de Naciones Unidas. Desde la ONU temen un colapso de la operación humanitaria en Gaza. La legislación aprobada por la Knesset del Parlamento israelí el pasado 28 de octubre entrará en vigor dentro de 3 meses. Comenzamos en Estados Unidos con el cierre de campaña. Este martes 5 de noviembre ese país celebra elecciones presidenciales y la contienda se realiza ya sus últimos esfuerzos. La vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump se encuentran en estados clave que podrían decidir quién ganará. Harris realiza 5 eventos en el estado péndulo de Pensilvania, culminando en Filadelfia. Por su parte, Trump estuvo en Carolina del Norte, está en Pensilvania y va a cerrar con un mitin en Michigan. Hoy volvió a prometer la mayor deportación de la historia en caso de ganar y fue más allá, pidió la pena de muerte para los migrantes que cometan homicidio. Hoy en camino a la Casa Blanca tomamos la dirección de Filadelfia, en el estado clave de Pensilvania, con sus 19 grandes electores, que es uno de los más indecisos según las últimas encuestas. Kamala Harris pasó todo el día en Pensilvania y cerrará su campaña esta noche en Filadelfia, donde se encuentra nuestro enviado especial, Lionel Pusegui. Lionel, buenas noches, bienvenido. Kamala Harris está apostando sobre todo en Pensilvania. Sí, la candidata demócrata pasa todo el día y hasta una buena parte de la noche en Pensilvania, estado clave, decisivo para ella, ya que es el estado que tiene más grandes electores, con 19 grandes electores, y podría determinar quién es el futuro presidente de Estados Unidos. Kamala Harris empezó el día en Scranton, que es la ciudad de nacimiento de Joe Biden, donde llamó a la unidad de todo el país. Mientras Donald Trump, para ella, considera que Donald Trump está dividiendo el país. Y también Kamala Harris llamó a todos los votantes de Pensilvania a ir a votar mañana y esperando ganar este estado clave, y va a terminar su día en Filadelfia, donde se está alistando una gran fiesta de clausura con famosos cantantes como Lady Gaga y Ricky Martin, que están anunciando aquí en Filadelfia, que es el bastión demócrata y que fue clave siempre para los demócratas, porque los demócratas siempre ganan Filadelfia. Pero la pregunta es, ¿con qué margen va a ganar Filadelfia Kamala Harris? Recordamos que en 2020 Joe Biden ganó 63% de los votos. Aquí en Filadelfia, más de 400,000 votos, cuando en todo el estado de Pensilvania la diferencia con Donald Trump fue solamente de 81,000 votos. Así que los demócratas tienen que lograr un voto altísimo en esta ciudad de Filadelfia, que es también la cuna de la democracia en Estados Unidos. Por el momento, Kamala Harris no ha llegado todavía en Filadelfia, está en camino hacia Pittsburgh, donde se encuentra también Donald Trump, y antes de parar en Pittsburgh, visitó en otra ciudad, en Reading, un restaurante puertorriqueño, tema también muy fuerte en el estado de Pensilvania, ya que hay más de 500,000 puertorriqueños que fueron bastante molestos por el discurso de Donald Trump y sobre todo de un comediante
la semana pasada en Nueva York durante un meeting de Donald Trump. Así que intenta ganar voto por voto Kamala Harris. Con su equipo de campaña hemos encontrado voluntarios de demócratas que intentan convencer a los votantes registrados como demócratas de sí ir a votar si ya no lo han hecho, ya que en Pensilvania se puede votar también por correo. Lionel, Donald Trump también estuvo en Pensilvania, pero con una estrategia un poco distinta. Donald Trump, por su lado, está actualmente en Pittsburgh. Él empezó el día en Carolina del Norte, otro estado clave que también podría determinar la carrera hacia la Casa Blanca, y va a terminar su día, más bien su noche, en Michigan, con otro estado clave que tiene unos 15 grandes electores antes de volver a Florida. Trump hizo dos paradas entonces en Pensilvania, la primera también en Reading y la segunda ahora en Pittsburgh, donde critica la cantidad de gente que podría haber en los mítines de Kamala Harris, algo que hace de forma recurrente en sus mítines. Y también dijo esta frase que ganar Pensilvania sería ganar todo, recordando la importancia de este estado para ambos candidatos. Y mañana Donald Trump seguirá la jornada electoral desde Florida, donde tiene también su casa. Lionel, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a seguir conversando más adelante con vos en esta cobertura especial que le estamos dando a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Vamos a cambiar ahora de tema. El gobierno de Guatemala, liderado por Bernardo Arévalo de León, destapó un nuevo caso de corrupción que salpica al exdirector del Instituto Nacional de Electrificación, Melvin Kijevix Vega, y al expresidente Alejandro Yamatei. Nuestro corresponsal en Guatemala, Andrés Suárez Jaramillo, nos ampliaba. El expresidente Alejandro Yamatei nuevamente está en el foco de la corrupción luego de que este lunes el gobierno de Guatemala lo involucró en un caso penal de corrupción denominado Red Q. Según la investigación del ejecutivo de Bernardo Arévalo, encontraron que el expresidente Yamatei había autorizado la creación de una plaza fantasma hecha a la medida para que un funcionario fuera la llave maestra de actos de corrupción en el Estado, un cargo al interior de una secretaría presidencial, la CEGEPLAN, con poder en múltiples juntas directivas para otorgar contratos en el que el funcionario, además, habría cobrado más de $100,000 sin hacer nada. El exfuncionario en cuestión es Melvin Kijevix, antiguo director del Instituto Nacional de Electrificación, quien en julio de 2023 fue sancionado por Estados Unidos, señalado de haber amañado contratos corruptos para favorecer a empresas específicas. Con esta denuncia penal, el gobierno de Arévalo suma más de medio centenar de denuncias contra los gobiernos predecesores, tanto de Yamatei como de Jimmy Morales, sin que ninguna proceda o avance en el Ministerio Público, la institución más señalada de proteger a los corruptos en Guatemala. Y en Bolivia continúa la tensión política. El expresidente Evo Morales respondió mediante una carta a la preocupación expresada por el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Esto por la crítica situación en el país suramericano a raíz de los bloques de carreteras que desde hace 22 días llevan a cabo sus seguidores. Morales, quien también es líder del oficialista Movimiento al Socialismo, insiste en que está dispuesto al diálogo en respuesta al llamado de Naciones Unidas y de Guterres. Instamos al presidente del Estado, Luis Arce, a sentarse en una mesa de diálogo, como recomiendan Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para encontrar una salida pacífica a esta crisis. El Estado Mayor del Pueblo ha decidido continuar con el bloqueo de carreteras como medida de presión legítima ante la crisis económica y política que afecta al país, después de haber sido ignorados y criminalizados durante los últimos meses por el gobierno nacional. En Medio Oriente, Israel anunció oficialmente este lunes la ruptura de su vínculo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, conocida como UNRWA. Esta medida, aprobada la semana pasada por el Parlamento israelí, generó una oleada de críticas de parte de la comunidad internacional y de organismos defensores de los derechos humanos. El asedio israelí al norte de Gaza dejó 1.300 personas muertas solamente en el último mes. Una ley previamente aprobada en el Parlamento israelí, cuya decisión fue informada oficialmente a las Naciones Unidas. Hoy notifiqué a la ONU la cancelación del acuerdo entre Israel y la UNRWA, y esto en conformidad con la legislación del Knesset.
Tras más de un año de la guerra en Gaza y ataques a su personal humanitario, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, UNRWA, no contará más con la cooperación de Israel, una relación vigente desde 1967. Esta decisión no prohíbe directamente las operaciones humanitarias en los territorios palestinos, pero sí afecta gravemente la capacidad de trabajar allí, debido a que el acceso tanto a la Franja de Gaza como a Cisjordania depende de Israel. Según el gobierno israelí, la UNRWA ha sido infiltrada por Hamás y desde el comienzo de la guerra, Benjamin Netanyahu ha acusado a algunos empleados de participar en el ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel. La Autoridad Nacional Palestina, con base en Cisjordania, condenó a Israel por cancelar a la UNRWA. Esto contradice los principios de la Carta de la ONU, viola las obligaciones de Israel según el derecho internacional y sienta un precedente peligroso. En terreno aumenta el temor y esta decisión es considerada por los gazatíes como una sentencia de muerte. ¿Cuántos miles de estudiantes no tendrán escolarización? ¿Cuántos miles de pacientes no tendrán tratamientos? ¿Cuántos miles de empleados perderán sus puestos de trabajo? ¿Cuántas miles de personas no tendrán ayuda? Esto es una violación de las normas y leyes internacionales que existen en el mundo. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos fue creada en 1949, después del éxodo palestino causado por la fundación del Estado de Israel. Actualmente la UNRWA se encarga de la ayuda humanitaria en Gaza y vela por los derechos fundamentales de 5,9 millones de refugiados palestinos en Medio Oriente. Ahora hablamos de la guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que 11.000 soldados norcoreanos ya están operando en la región rusa de Kursk, donde las tropas de ambos países se enfrentan desde hace varios meses. Sin embargo, el Pentágono no confirmó la información. Zelensky lamentó la falta de apoyo de sus aliados occidentales frente a este nuevo peligro. Según el presidente ucraniano, las tropas norcoreanas ya operan en territorio ruso. Hoy Volodymyr Zelensky aseguró que 11.000 soldados del país asiático ya están combatiendo en la región de Kursk y lamentó no tener más apoyo por parte de sus aliados para enfrentar esta nueva amenaza. Recibí hoy un informe separado de la Dirección Principal de Inteligencia y del Servicio de Inteligencia Exterior sobre el personal militar norcoreano en Rusia. Ya hay 11.000 efectivos en la región de Kursk. Vemos un aumento de norcoreanos, pero por desgracia no vemos una mayor reacción de nuestros aliados. Kiev y Moscú se enfrentan desde hace 3 meses en la región rusa de Kursk, fronteriza con Ucrania. Una estrategia de parte de Kiev para atraer las tropas rusas a este sector y aliviar los otros frentes en el este y el sur de Ucrania, donde sus tropas tienen más dificultades para resistir a la ofensiva rusa. Pero la anunciada presencia de soldados norcoreanos podría poner en jaque los operativos ucranianos en el frente ruso. Como hemos dicho, prevemos que es probable que entren en combate contra las fuerzas ucranianas y si lo hacen serán objetivos militares legítimos. Por su lado, el Pentágono, si bien respaldó la versión sobre la presencia de soldados norcoreanos en territorio ruso, no confirmó que hayan entrado en combate. Hemos visto los informes de prensa sobre supuestas operaciones de combate. Los estamos investigando, pero en este momento no podemos corroborar esos informes. Mientras tanto, el presidente Putin se reunió en Moscú con la ministra de Exteriores norcoreana, su segundo viaje a Rusia en 6 semanas, una prueba más de un refuerzo de la cooperación entre ambos países. Hasta aquí con esta edición de noticias, pero a continuación quiero presentarles un reportaje especial elaborado por France 24 en español. Soy Sofía Catalá-Vidal, su corresponsal de France 24 en español en Marrakech. Siga conmigo todas las noticias de Marruecos en nuestros noticieros y en la programación diaria. Sofía Catalá, una de las 200 corresponsales de France 24 en el mundo.